Buenos días, mi nombre es Javier Pico. Hoy, lunes 24 de agosto, siendo las 10:30 horas, les doy la bienvenida desde APRESID y muchas gracias por sumarse a este taller titulado Micorrizas y sus relaciones con otros agentes biológicos para sostener la nutrición y sanidad vegetal, a cargo de la doctora Fernanda Kovacevic. Esta presentación está enmarcada dentro del 28º Congreso APRESID Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de la presentación, ustedes pueden ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al final se las vamos a transmitir a la disertante. Les pedimos que hagan las preguntas en el transcurso de la presentación y no al final. Recordamos también que en el menú superior de la página principal hay una sección que se llama Asistentes. Ahí podrán encontrar a los disertantes que están registrados en el Congreso y podrán chatear con ellos, hasta incluso organizar reuniones. No olviden de pasarse por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse nada. A continuación voy a presentar el taller y a la disertante y luego pasaremos a la presentación. Micorrizas y sus relaciones con otros agentes biológicos para sostener la nutrición y sanidad vegetal. La charla abordará generalidades de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, haciendo énfasis en su potencialidad como inoculantes biológicos. Se mencionan resultados de cómo las prácticas agrícolas actuales afectan su abundancia. Además, se mencionan resultados de interacción con otros componentes de la biota edáfica. La disertante es Fernanda Kovacevic. Ella es investigadora de CONICET e INTA, es coordinadora de módulo de uno de los proyectos nacionales, es doctora en Ciencias Agrarias formada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y realizó postdoctorados en Brasil. Actualmente es investigadora del CONICET, brinda cursos de posgrado, dirige becarios y tesinistas de grado y posgrado y es responsable de proyectos. Su línea de investigación aborda el estudio de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, su interacción con las prácticas agrícolas y con otros componentes de la biota edáfica con los que interactúan. Ahora sí le agradecemos y señor director, por favor la presentación. Buenos días, mi nombre es Fernanda Kovacevic. En esta disertación les voy a presentar las micorrizas y sus relaciones con otros agentes biológicos para sostener la nutrición y sanidad vegetal. En esta presentación, los resultados que se van a mostrar surgen de dos grupos de trabajo. Uno del INBIOTEC, que es un instituto de CONICET que se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, y el otro en la estación experimental del INTA de Balcarce. En ambas instituciones realizamos metodologías de determinaciones clásicas y moleculares tendientes a profundizar en el estudio de los hongos formadores de micorrizas arbusculares. Tenemos cámaras de crecimiento de plantas donde realizamos los experimentos y también en el INTA de Balcarce es donde principalmente desarrollamos los experimentos de campo. Es por eso que, a menos que se indique lo contrario, la mayor parte de los resultados que vamos a presentar en esta presentación corresponden a la región del sudeste bonaerense, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los hongos formadores de micorrizas, a veces llamados directamente micorrizas, son los responsables de formar una relación biotrófica entre la planta hospedadora y el hongo. Estos hongos son nativos de la mayoría de los suelos, son cosmopolitas. Esto significa que los podemos encontrar en todos los suelos del planeta terrestre y forman relaciones biotróficas mutualistas, colonizando internamente las raíces de las plantas hospedadoras, en las cuales forman la asociación denominada micorriza. Esta asociación que forman los hongos con las raíces de las plantas es mutualista, que significa que tanto la planta como el hongo se benefician al formar esta relación.
En esta relación hay una transferencia de fotosintatos de parte de la planta hacia el hongo, así como de agua y nutrientes que el hongo absorbe y trasloca hacia las células corticales de la raíz de la planta, favoreciendo su crecimiento. Este intercambio de nutrientes y fotosintatos se realiza en una estructura específica formada en las células corticales de las raíces de las plantas por el hongo, denominada arbúsculo, que es el que le da el nombre a esta relación. Si observamos el tamaño de las flechas del consumo de fotosintatos del hongo por la planta y del beneficio que el hongo ofrece a la planta a través de la transferencia de agua y nutrientes, podemos ver que en la mayoría de los casos se evidencian incrementos de crecimiento en las plantas por la inoculación con estos hongos. En este sentido, podemos resumir que las principales funciones de los hongos micorrízicos arbusculares pueden estar destinadas tanto a la planta por aumento de la absorción de nutrientes de la planta hospedadora, es decir, lo que resulta en una promoción de crecimiento de la planta hospedadora, así como también efectos de biocontrol de enfermedades en las raíces. También se han evidenciado efectos benéficos directamente sobre el suelo, tales como la liberación de una proteína denominada glomalina, que lo que hace es favorecer la formación y la estructura de las partículas del suelo. Además, se han determinado efectos positivos de detoxificación de metales pesados por acumulación en las esporas de estos hongos. A los efectos de esta presentación nos centraremos principalmente en las funciones de los hongos micorrízicos arbusculares sobre la planta. Para entender un poco más de este proceso, podemos imaginarnos una planta inserta con su sistema radical desarrollado en la estructura del suelo. Como les había mencionado, estos hongos son nativos del suelo, o sea, se encuentran naturalmente en el suelo y colonizan internamente las raíces de las plantas. A nivel ecológico cumplen un rol muy importante porque interconectan las plantas contiguas a través de la red de hifas que se desarrollan en la matriz del suelo. Una vez que se ha establecido la simbiosis, es decir, se ha establecido la micorrización por la formación de esos arbúsculos, que eran la estructura de colonización del hongo en las raíces de la planta, se puede ver que la colonización en las raíces prolifera y la mayoría de las plantas evidencian un aumento en el volumen del suelo explorado. Por ejemplo, si imaginamos una planta que no forma colonización micorrízica, no forma micorrizas, podemos imaginarnos que el volumen de suelo explorado por las raíces es el que estaría marcado en este óvalo celeste. Sin embargo, cuando las plantas forman micorrizas, el volumen del suelo explorado por las raíces junto con las hifas externas de estos hongos aumenta considerablemente, como está indicado en este óvalo color azul. En este sentido, una vez que entendemos que los hongos están naturalmente en el suelo y colonizan más del 90% de las plantas de la superficie terrestre, podemos preguntarnos, ¿estos hongos micorrízicos son afectados por las prácticas agrícolas? ¿Cómo nosotros podemos evaluar eso? Lo podemos evaluar a través de ver en qué nivel estos hongos son capaces de colonizar las raíces de las plantas, o sea, de formar esos arbúsculos. También podemos analizarlo evaluando la abundancia de esporas en el suelo y también evaluando por técnicas clásicas o moleculares su diversidad. También podemos preguntarnos a nivel productivo si estos hongos afectan el crecimiento de las plantas hospedadoras. Entonces se destinan experimentos en el cual se aborda
la mirada de la potencialidad de estos hongos en cuanto a la promoción de crecimiento y al biocontrol. Nuestro grupo de trabajo hace más de 20 años que está trabajando en el estudio de los hongos formadores de micorrizas y ha sido ampliamente citado que altos contenidos de fósforo en el suelo afectan negativamente la dinámica de la colonización de estos hongos en las raíces de las plantas. Nuestros primeros estudios estuvieron destinados a confirmar si este efecto ocurría también en los suelos de nuestra región. Efectivamente, hemos confirmado que elevados contenidos de fósforo en el suelo, resultante en general de la fertilización fosfatada, afectan negativamente la colonización micorrícica espontánea nativa por estos hongos. También hemos determinado que es particularmente el contenido de fósforo en el suelo y no en la planta el que afecta negativamente la micorrización. Hemos establecido relaciones en las cuales se evidencia cómo, a medida que aumenta el fósforo disponible en el suelo, resultante de dosis crecientes de fertilización, la colonización por estos hongos disminuye considerablemente. Esto lo hemos analizado para plantas de trigo, pero también hemos profundizado en nuestros estudios preguntándonos si cualquier fuente de fertilización fosfatada tiene ese mismo efecto negativo sobre la dinámica de la colonización de los hongos formadores de micorrizas. Hemos visto para pasturas a campo, particularmente Agropyro y Festuca, que cuando la fertilización se realiza con dosis crecientes de fertilizantes sintéticos de alta solubilidad, como por ejemplo el superfosfato triple de calcio, realmente los niveles de fósforo Bray en el suelo aumentan y la colonización micorrícica en las raíces por estos hongos disminuye considerablemente. Sin embargo, cuando los mismos niveles de fósforo Bray son alcanzados por fertilización por fuentes de solubilidad más lenta, como puede ser la roca fosfórica, esta depresión de la colonización micorrícica ya no se observa. Profundizando un poco más en los efectos de la fertilización fosfatada sobre la dinámica de los hongos formadores de micorrizas, hemos analizado también cómo la aplicación de la fertilización fosfatada, en este caso de fertilizantes de alta solubilidad como el superfosfato, afectan la dinámica de la colonización. Hemos determinado para cultivos de trigo a campo que cuando la fertilización se realiza en la línea de siembra, la colonización micorrícica disminuye considerablemente en comparación a cuando a mismas dosis de aplicación de fertilizante, esta fertilización se realiza anticipada al boleo. Estos estudios nos hacen tomar conciencia de cómo debemos compatibilizar las prácticas de manejo con la dinámica de las poblaciones microbianas nativas que se encuentran naturalmente en el suelo y que pueden cumplir roles benéficos sobre la productividad vegetal. En los últimos años se ha determinado que en algunas regiones, en algunas zonas de la pampa argentina, se ha producido acidificación de los suelos como resultado de las prácticas agrícolas intensivas. Nuestro grupo de trabajo, tratando de mitigar esta acidificación, ha realizado ensayos en los cuales estamos testeando si la aplicación de calcita, que es lo que se denomina el encalado de los suelos, son efectivos para corregir estas disminuciones de pH que han ocurrido por la creciente fertilización en los últimos años. Nosotros nos hemos sumado desde el Laboratorio de Microbiología de Suelo, nos hemos sumado a estos estudios y evaluamos cuál ha sido el impacto de la aplicación de calcita como correctora de pH sobre la dinámica de la colonización micorrícica de estos hongos.
Sorprendentemente, hemos visto que aplicaciones de dosis intermedias de calcita, en particular lo hemos visto para aplicaciones de 2.000 kilogramos por hectárea de calcita, no han sido deletéreas sobre la colonización micorrízica tanto en cultivos de soja como de trigo. Por lo tanto, podría sugerirse como adecuada la aplicación de calcita a esas dosis intermedias como correctoras de pH en suelos donde se ha producido acidificación y que esa práctica no afectaría negativamente la dinámica de estos hongos benéficos. Además, hemos evaluado también en condiciones de campo, en ensayos de larga duración de más de 10 años, si el efecto de labranza afecta la dinámica de la colonización de los hongos formadores de micorrizas. Sorprendentemente, y en contraposición a otros reportes, para el sudeste bonaerense hemos determinado que para cultivos de trigo y de maíz a campo no encontramos diferencias en la colonización micorrízica espontánea de los cultivos cuando comparamos para mismos niveles de fertilización sistemas de siembra directa versus labranza convencional. En los últimos años, y siempre tendiendo a orientar las prácticas agrícolas hacia prácticas más sustentables, estamos analizando la inclusión de rotaciones o de cultivos de cobertura como alternativas a los sistemas de monocultivo de soja. Nuevamente, desde el Laboratorio de Microbiología, nos hemos sumado a estos estudios viendo qué ocurre con estas alternativas sustentables con la dinámica de la colonización de raíces por los hongos formadores de micorrizas. Hemos determinado que la inclusión de cultivos de cobertura o de rotaciones en los sistemas de cultivos de soja favorecen tanto la abundancia de esporas como de glomalina en los suelos, también favorece la colonización micorrízica y también hemos visto efectos de incrementos en la diversidad genética de estos hongos. Paralelamente, mientras realizamos estudios tendientes a analizar cómo las diferentes prácticas de manejo afectan tanto positiva como negativamente la dinámica de la colonización de los hongos formadores de micorrizas, nos preguntamos si estos hongos realmente son importantes para la producción vegetal, preguntándonos particularmente si afectan positivamente el crecimiento, si podemos obtener datos concretos de promoción de crecimiento y también de biocontrol. Es por eso que a través de varios estudios, formación de recursos humanos, hemos determinado que la inoculación con hongos formadores de micorrizas nativos del sudeste bonaerense favorecen el crecimiento en plantas de tomate, pimiento, maíz, cebada, trigo y soja. Estos experimentos se han realizado siempre en condiciones controladas. A modo de ejemplo, podemos ver que no solo hongos nativos del sudeste bonaerense, sino también hongos nativos de la provincia de Córdoba han mostrado favorecer tanto la producción de materia seca como la absorción de fósforo en plantas de soja bajo condiciones controladas. Para el caso de maíz, hemos visto que la inoculación con hongos formadores de micorrizas nativos del sudeste bonaerense ha favorecido tanto la producción de materia seca de las plantas como la absorción de zinc. Podemos ver en esta imagen cómo la inoculación con hongos formadores de micorrizas ha mitigado la clorosis por deficiencia de zinc en plantas de maíz. Sin embargo, y siendo conscientes de que los hongos formadores de micorrizas se encuentran en relaciones dinámicas en la matriz del suelo con otros componentes de la biota edáfica, nuestros estudios también
han tendido a analizar cómo estos hongos se relacionan con otros componentes de la biota edáfica y particularmente hemos realizado estudios de relaciones entre los hongos formadores de micorrizas con bacterias solubilizadoras de fósforo y hongos tricodermas, ambos nativos particularmente del sudeste bonaerense. Para el caso de tomate, hemos visto que tanto la inoculación simple con hongos formadores de micorrizas como la inoculación simple con hongos tricodermas y la inoculación dual con ambos microorganismos ha favorecido el crecimiento en relación a plantas no inoculadas. Algo destacable de este estudio es que los hongos nativos que han favorecido el crecimiento han sido colectados y multiplicados de sistemas sustentables de alternativas al monocultivo de soja, como han sido, en el caso superior, rotaciones con maíz, y en el caso de la imagen inferior, en hongos nativos en sistemas con incorporación de cultivos de cobertura. Hemos visto además, para el caso de pimiento, que la inoculación simple con solubilizadores de fósforo, hongos formadores de micorrizas u hongos tricodermas nativos de la provincia de Buenos Aires han favorecido el crecimiento en relación a plantas no inoculadas, pero que además que la inoculación triple entre solubilizadores de fósforo, hongos formadores de micorrizas y hongos tricodermas ha evidenciado un efecto sinérgico favoreciendo el crecimiento en comparación a las inoculaciones simples, como así también en relación al control. El otro aspecto que nos ha interesado abordar en cuanto a los efectos benéficos de los hongos formadores de micorrizas sobre las plantas ha sido el biocontrol. Hemos visto que la preinoculación con hongos formadores de micorrizas nativos en plantas de tomate ha disminuido la infección por agallas y masas de huevos ocasionadas por Meilodogen incógnita. Además, hemos determinado que tanto la inoculación simple con hongos formadores de micorrizas, hongos tricodermas, como la inoculación combinada con ambos tipos de hongos también fueron eficientes en reducir la infección por hongos en tomate, en este caso ocasionada por el nemátodo Meilodogen javanica. Entonces, es importante destacar los efectos, además de los efectos de promoción de crecimiento de los hongos formadores de micorrizas, los efectos que tienen sobre el biocontrol de enfermedades. En el caso de estos hongos, el biocontrol está dado principalmente por una ocupación de nicho. Habíamos comentado que el hongo coloniza internamente las células de las raíces de las plantas, entonces el efecto de biocontrol estaría dado principalmente por una ocupación de nicho de los hongos antes que el patógeno. Es por eso que es importante pensar, en el caso de utilizar estos hongos como biocontroladores, siempre pensar en una preinoculación anticipada antes de que la planta se encuentre con el patógeno. En los estudios que le hemos mostrado los resultados, hemos mostrado efectos, en algunos casos deleterios, como la fertilización con fuentes sintéticas a altas dosis, como benéficos, como la aplicación de encalado, rotaciones, cultivo de cobertura, sobre los hongos micorrízicos. Hemos visto efectos de los hongos micorrízicos tanto sobre la promoción de crecimiento como sobre el biocontrol. Entonces, luego de mirar estos resultados, podemos preguntarnos, ¿se recomienda inocular en nuestras condiciones con hongos formadores de micorrizas nativas? Mi sugerencia es que actualmente se recomienda la inoculación con hongos micorrízicos, particularmente en cultivos hortícolas que requieran en alguna etapa de su crecimiento el trasplante, por lo que hemos visto de el efecto que tienen sobre el biocontrol de enfermedades y la importancia de la preinoculación anticipada
de las plantas con estos hongos. También lo recomendaría para cultivos perennes en suelos de algunas regiones pobres de la República Argentina, con menor contenido de materia orgánica que el de la Pampa Argentina y menor actividad microbiana. Particularmente, nuestros resultados indican que se recomendaría en suelos con potencialidad con problemas de nemátodes y para cultivos extensivos en suelos de la provincia de Buenos Aires, considero que actualmente, hasta que no se disponga de inoculantes en el mercado de buena calidad y con funciones atribuibles específicamente a los hongos formadores de micorriza, hasta el momento no sería económicamente recomendable la aplicación a gran escala de estos hongos. Para finalizar, quisiera destacar que, al igual que los hongos formadores de micorrizas, los resultados que se han mostrado en esta disertación no surgen de un trabajo individual, sino que resultan de un trabajo en equipo, tanto del INBIOTEC como de la Estación Experimental del INTA de Balcarce. Bueno, quedo a su disposición para las consultas que quieran hacer, tanto a través del chat de este congreso, como, si no, a través de mi correo electrónico, en el cual puedo responder a las consultas que puedan tener. Muchísimas gracias. Bueno, Fernanda, muy buena la presentación y vamos a pasar a la sección de preguntas. Hay varias, así que bueno, vamos a ir. Con respecto a lo que usted comentó del fósforo, hay una consulta que dice, ¿solo el fósforo es el elemento como fertilizante que interfiere con la colonización de las micorrizas? ¿Y cómo balancear esa fertilización con fósforo de alta solubilidad y la presencia de micorriza? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muy buena la pregunta. Nuestros estudios han demostrado que principalmente es el fósforo el que interfiere negativamente cuando se aplica en altas cantidades con la colonización de los hongos formadores de micorrizas. No hemos visto lo mismo para nitrógeno, considerando que fósforo y nitrógeno en la región son los fertilizantes que se aplican con mayor frecuencia. No hemos visto efectos de nitrógeno, hemos visto efectos de fósforo y también hemos visto algunos efectos en un ensayo de maíz por aplicaciones con zinc, ¿tá? Pero básicamente es el fósforo. Entonces, hemos visto que para trigo aproximadamente 22 partes por millón de fósforo aplicados como superfosfato triple de calcio ya deprimen la colonización micorrícica. Ese nivel se vio en ensayos de larga duración, donde niveles aproximadamente de 15 partes por millón de fósforo Bray se mantuvieron durante aproximadamente 10 años. Fertilizaciones que elevaron esos contenidos de 15 a 27 deprimieron la colonización micorrícica. Por otro lado, vimos para pasturas, agropiro y festuca, implantadas recientemente, o sea, con 2 años de implantación, no de 10 años como había sido el caso del trigo, niveles que pasaron de condiciones normales de 8 o 9 partes por millón de fósforo, cuando se elevaron a 22 partes por millón, en agropiro y festuca deprimió la colonización. Entonces, no se puede dar una regla general para todos los cultivos ni todas las situaciones. Pero lo que sí se puede decir que cuando elevamos los niveles de fósforo más de 10 partes por millón de la fertilidad natural del suelo, donde están esos hongos formadores de micorrizas, es muy probable que la colonización nativa sea deprimida. Entonces hay que balancear la fertilización, también la forma de aplicación, porque muchas veces, como habrán visto en la presentación,
misma cantidad, pero aplicada al boleo, deprime menos la micorrización que esas mismas dosis aplicadas en línea. Entonces, hay que jugar un poco con la dosis y la forma de aplicación del fertilizante, pero básicamente es el fósforo el que deprime la colonización micorrícica según nuestros estudios. Bien. Otra consulta dice, respecto de las mediciones de los efectos de la labranza sobre la colonización de las micorrizas, ¿qué podríamos esperar en suelos con muchos años de labranza continua y en suelos con muchos años de siembra directa? Bien, nosotros para el sudeste bonaerense no hemos encontrado efectos de labranza. Eso, como habrán visto en la presentación, lo estudiamos tanto para cultivos de maíz como para cultivos de trigo. Esos estudios se habían hecho en lotes que primero habían tenido 30 años de labranza continua y luego se inició el ensayo en algunas parcelas continuó la labranza continua y en otros se pasó a siembra directa. Luego de 10 años del ensayo, o sea, de 10 años donde se podía comparar siembra directa y labranza convencional, se hicieron los estudios de micorrización y nosotros vimos que para estas condiciones no hemos visto efectos de la labranza sobre la colonización micorrícica. Yo creo que básicamente pueden jugar dos aspectos. Uno, que es muy probable que los suelos de esta región, los del sudeste bonaerense, de la zona de Balcarce, si bien tenían una labranza continua de muchos años, porque piensen, 30 años más los 10 del ensayo eran 40, todavía no están tan degradados o tan erosionados como podrían ser otros suelos. Entonces es muy probable que este mismo ensayo en suelos más deprimidos hubiéramos encontrado efecto de la labranza. O sea, ¿qué hubiera esperado? Haber tenido más colonización micorrícica en las parcelas con siembra directa. ¿Sí? Claro. En esta zona no se vio, lo hicimos durante 3 años para maíz y trigo y no lo hemos visto. Y por otro lado, es también probable, porque muchas de la información dice que la labranza lo que hace es romper el micelio externo de los hongos, entonces por eso afecta negativamente el desarrollo de la colonización. En realidad eso también se podría ver contrariamente. ¿Qué significa? Parte de los propágulos de estos hongos son las esporas, pero también lo son las hifas. Entonces, si una labranza no muy agresiva rompe ese micelio externo, está bien, rompe el desarrollo del micelio a través del suelo, pero también se podría llegar a ver como que ese micelio se particiona y se desparrama y puede aumentar o distribuirse mejor la cantidad de propágulos en el suelo al romper esa red de hifas, ¿sí? Porque al romper la red de hifas no se están matando las hifas, sino que se están cortando. Cuando una hifa está cortada, puede, si tiene las condiciones adecuadas, puede funcionar como propágulo. Entonces, en estas condiciones es probable que también parte de eso sea la falta de respuesta que tiene la labranza. Perfecto. Acá hay otra consulta que dice, bueno, muy buena la presentación y ¿saben si la abundancia y diversidad de hongos micorriza tiene efecto sobre la materia orgánica del suelo? Nosotros hemos visto, ahora estamos conduciendo ensayos destinados a evaluar alternativas al monocultivo de soja, como es la inclusión de cultivos de cobertura y inclusión de sistemas de rotaciones. Entonces, lo que estamos viendo es algo que va acompañado. Yo no les puedo decir que mayor cantidad de micorrizas es la causa de tener mayor contenido de materia orgánica. Nosotros lo que estamos viendo en esos sistemas en los que se ha incluido cultivos de cobertura o en el que tenemos rotaciones de trigo, maíz, soja, hemos visto que se están recuperando los niveles de materia orgánica
y acompañando esa mayor contenido de materia orgánica, estamos viendo mayor abundancia de hongos formadores de micorrizas, visto tanto en abundancia de esporas, colonización y número de hifas, también lo estamos viendo por diversidad genética, y también lo estamos viendo por contenido de glomalina, que es una glicoproteína que liberan estos hongos, que está muy asociada a favorecer la estabilidad de los agregados. Entonces, yo no les puedo decir que mayor abundancia o diversidad sean la causa de tener mayor contenido de materia orgánica. Sí, lo que se puede decir que prácticas más amigables, como inclusión de cultivos de cobertura o rotaciones, acompañan una recuperación de la materia orgánica del suelo y también favorecen la abundancia y la diversidad de estos hongos que junto con otros son promotores de crecimiento vegetal y favorecen la salud del suelo. ¿Sí? Perfecto. Acá otra consulta dice, me quedó la duda si las micorrizas promueven el crecimiento de la biomasa radicular o el incremento de la absorción de nutrientes que se da por la red de hifas en el suelo. Bien, en cuanto a el incremento de masa de raíces, siempre los resultados son a veces bastante contradictorios. A campo es muy difícil evaluar efectos sobre desarrollo de raíces, entonces en general esto se ve en condiciones controladas donde uno tiene un volumen de suelo confinado, o sea, las raíces crecen en un volumen confinado y uno puede evaluar si fue mayor o menor el desarrollo de raíces. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que en plantas, en especies que ya presentan un desarrollo radical abundante, como si fuera plantas de trigo, el efecto sobre el desarrollo de raíces por la inoculación con micorriza prácticamente no se ve, es despreciable o hasta presenta mucha variabilidad. Mientras que en otras especies con menor desarrollo de raíces, o sea, el desarrollo de raíces capaz que es abundante, pero no es en cabellera como en el de trigo, como podría ser un maíz, hasta lo hemos visto en tomate, se ven algunos efectos de incremento de desarrollo de raíces por la inoculación con micorrizas. Eso puede estar dado tanto por, como dijo la pregunta, por la colonización por el micelio externo en las raíces, pero más que eso porque en cuanto a peso o a volumen, comparado con el crecimiento de las raíces, podría considerarse despreciable ese peso. Básicamente yo lo atribuiría a una mayor absorción de nutrientes y eso hace un favorecimiento del desarrollo de raíces, ¿sí? Pero no es extensivo para todos los tipos de cultivo. Básicamente se ve el efecto en cultivos que presentan un desarrollo de raíces menor. Perfecto. Otra consulta dice si podemos inocular micorrizas como hacemos con los inoculantes de bacteria, si hay algún tipo especial y si esto lo haríamos en semilla como hacemos con la bacteria o si necesita estar el hospedante vivo, dice, para que sea efectivo. Bien. Sabemos que estos hongos son simbiontes obligados, entonces una de las principales limitaciones de la inoculación con hongos formadores de micorrizas es que los propágulos más activos, si bien pueden ser las esporas sabrán, o les recuerdo, que pueden entrar en estado de dormancia. Entonces, uno puede inocular solo con esporas, pero uno no puede asegurar que las esporas, al estar en contacto con las raíces, hagan una colonización rápida como la que esperamos nosotros en bacterias o estamos acostumbrados en bacterias. Entonces, muchas veces lo que se usa como inóculo de hongos formadores de micorrizas es las esporas, esos segmentos de hifas que yo les comentaba que pueden estar en el sustrato y son activos colonizadores de las raíces, y también
raíces colonizadas. Entonces, muchas veces el inóculo consiste en una mezcla de raíces colonizadas, de hifas y de esporas. Lo que pasa es que si uno piensa, este tipo de inóculo, si me sirve para una aplicación directa a campo, a niveles extensivos, es muy limitado, porque uno ya tiene una logística de aplicación con volúmenes muy grandes, porque el inoculante ya sería muy grande. Nuestro grupo de investigación, particularmente, está llevando adelante un proyecto destinado a vehiculizar esos propágulos, tanto esporas como segmentos de hifas, en microcápsulas que sean de liberación medianamente rápida en el suelo, para que puedan ser aplicados junto con la semilla o vehiculizados junto con la semilla, o sea que puedan peletearse con las semillas, ¿sí? Todavía en nuestro país no se tiene ningún inoculante de este tipo, y bueno, nosotros estamos llevando adelante proyectos para lograr tener un fertilizante, un bioinoculante de ese tipo, pero actualmente no existe. Perfecto. En la misma línea hay otra consulta que dice, ¿cuál es la opinión sobre los productos que se comercializan alegando que tienen micorrizas? Bueno, yo he evaluado algunos de los productos que circulan en el mercado, sin decir nombres de proveedores. Puedo decir que actualmente en nuestro país, a menos que me falte evaluar algunos, no contamos con productos que tengan, por un lado, la cantidad de esporas de hongos formadores de micorrizas que figura en Marbete, ¿sí? Yo he visto algunos que son de comercialización nacional, pero de origen extranjero, entonces son importados, que si bien tienen esporas y logran una colonización, no tienen la concentración que figura en Marbete. ¿Tá? He evaluado otros productos de origen nacional, en el cual directamente no he encontrado ninguno de los propágulos que dicen Marbete que figura. Eso se ha evaluado tanto microscópicamente como también a través de ensayos, un ensayo simple que es poner una planta en un suelo estéril. Si yo le pongo el inoculante, espero que después de tantas semanas la planta esté micorrizada, y no se ha logrado micorrización. Eso es muy difícil de verificar a campo, porque a campo hay hongos nativos, entonces uno no sabe a qué atribuirle si vino el hongo del inoculante o son los mismos hongos nativos que colonizan. Otra cosa que he visto y que se ha analizado en el laboratorio, que los inoculantes que están disponibles en el mercado vienen con una fase sólida soluble en agua, en el cual se sugiere hacer una dilución y aplicar las supuestas micorrizas a los cultivos. Lo que yo he visto que esa fase sólida está compuesta, entre otros componentes que no he analizado, yo he analizado específicamente los niveles de fósforo de esa fase sólida, y sorprendentemente hemos encontrado altísimos niveles de fósforo en los inoculantes que dicen vender hongos formadores de micorrizas. O sea, hemos cuantificado hasta 400 partes por millón de fósforo en inoculantes con micorrizas. Eso iría en contra también de la inoculación, porque si hace un ratito conversamos los efectos deleterios que puede tener el fósforo con los hongos formadores de micorrizas, si esos hongos formadores de micorrizas, además de que están en menos cantidad de lo que dice Marbete, vienen acompañados por altísima cantidad de fósforo, cuando llega al suelo su efecto queda totalmente anulado. El problema es que a campo es imposible dilucidar esto, porque el productor ve que aplica el fertilizante, el bioinoculante que dice que tiene micorrizas, y sí, evidentemente los cultivos o la planta donde lo aplique crece muchísimo más. Por lo que yo he visto,
eso sería, por lo que está circulando en el mercado actualmente, no puedo generalizar, sino en gran parte de lo que he visto, eso sería atribuible a sustancias acompañantes del inóculo y no tanto al inóculo en sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería algo para tener en cuenta tanto los entes reguladores de nuestro país a la hora de certificar productos, bueno, prestar atención en esas cuestiones porque van en contra del bolsillo y de la credibilidad de los productores hacia los beneficios de los microorganismos. Claro. Otra consulta plantea cuáles son los manejos y las condiciones que propician mayor cantidad de micorrizas naturales. Y de la mano también hay otra consulta que dice el manejo extensivo para preservar estos hongos, que yo creo que van por el mismo lado las consultas. Bien, o sea, acá hay que jugar siempre en el objetivo principal de la agricultura es lograr una alta productividad de cultivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que jugar es ver estrategias que manejen o propicien la alta productividad de cultivos para que sean estrategias que los productores las puedan asimilar, pero dentro de la amplia variedad de estrategias que hay, elegir las que son menos agresivas o sobre la biota edáfica, en este caso particular los hongos, o más sustentables. Concretamente, prácticas que favorezcan la incorporación de residuos o el aporte de materia orgánica al suelo, como les decía, inclusión de cultivos de cobertura en vez de barbechos prolongados químicos, o rotaciones en vez de monocultivos, eso favorece el contenido y la incorporación de materia orgánica al suelo y juntamente los hongos formadores de micorrizas. Si hablamos de fertilización, entendemos que los cultivos necesitan ser fertilizados y que el suelo también lo necesita, porque si nosotros tenemos cultivos que extraen nutrientes permanentemente del suelo, no debemos caer en un agotamiento de los nutrientes del suelo, sino que tenemos que hacer una fertilización racional de reposición de nutrientes. Entonces, ¿fertilización sí o no? Fertilización sí, pero ¿a qué niveles? A niveles de reposición y que respondan a las demandas del cultivo. No fertilización excesiva en el cual, además de gastar dinero inútilmente, vamos a tener pérdidas de fertilizantes y vamos a estar matando o deprimiendo poblaciones microbianas que pueden favorecer el ciclado de esos nutrientes. Y, por ejemplo, no sé si vieron en la presentación, otra práctica que hemos visto que también favorece los hongos, se ha visto que en algunas regiones la fertilización continua, excesiva, resulta en una acidificación de los suelos. ¿Sí? Como estrategia a esa acidificación dada por la fertilización intensiva, estamos viendo que dosis intermedias de encalado, o sea, de aplicaciones de calcita, de 2.000 kilos por hectárea aproximadamente, corrigen esa acidificación ocasionada por la fertilización excesiva y también no solo no deprimen los hongos formadores de micorrizas, porque nuestra duda es, hago encalado, aplico cal, mato los hongos formadores de micorrizas, dosis intermedias no solo no los deprimen, sino que favorecen su proliferación. Como en el mismo caso de los fertilizantes, dosis ya más excesivas, cuando me voy a 6.000 kilos por hectárea de calcita, ahí sí afecto negativamente los hongos formadores de micorrizas del suelo. Entonces, tienen que ser prácticas que compatibilicen la productividad con el mantenimiento de no solo de estos hongos, sino de las restantes poblaciones microbianas benéficas del suelo. Perfecto. Y en línea de esto hay otras dos consultas que dice, ¿hay algún cultivo de servicio que mejore la cantidad de micorrizas en el suelo? ¿Alguna especie? Y la otra, a lo que venía hablando recién del pH. ¿Hay un rango de pH específico para las micorrizas? Respondo a la segunda. El pH en el que, si bien
hay más de 150 especies de hongos y se manejan o pueden desarrollarse de acuerdo a las especies en diferentes rangos de pH. Nosotros lo que hemos visto que el mayor desarrollo de los hongos nativos, al menos de la región pampeana argentina, particularmente dentro de la región, estoy hablando provincia de Córdoba, Buenos Aires, que es donde tenemos la mayor cantidad de estudios, pHs de 5,7, 5,8 hasta 6,2, 6,3 son donde encontramos la mayor colonización o la mayor abundancia de estos hongos. ¿Ah? Entonces, básicamente para las micorrizas nativas de esta región, yo diría que el rango óptimo de pH estaría entre 5,8 y 6,2, 6,3. Pero sepamos que en otras regiones donde naturalmente el pH puede ser más bajo o más alto, se encuentran altas poblaciones de hongos formadores de micorrizas nativos que se desarrollan perfectamente. Tenemos estudios en Brasil donde tienen suelos bastante ácidos y encontramos muchísima abundancia de hongos formadores de micorrizas, porque se adaptan a las condiciones naturales que tienen. Y en cuanto a la primera pregunta, que era qué cultivos favorecerían una mayor proliferación de las micorrizas nativas, por ejemplo, el sorgo es reconocido como una especie altamente micotrófica. Entonces, muchas veces se sugiere si alguien tiene un lote que por ahí lo quiere restaurar y no tenía planificado sembrar nada en particular, poner un sorgo está muy bien. En mi caso particular, he visto que el girasol y el maíz colonizan muy bien, son muy bien colonizados por hongos formadores de micorrizas. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Otra consulta toca el tema de los plaguicidas. ¿La acumulación de plaguicidas puede afectar las poblaciones de micorrizas? Sí. Nosotros muchísimos estudios con plaguicidas no tenemos, lo que sí tenemos es, digo, por la amplia diversidad de plaguicidas que hay, tenemos algunos estudios con glifosato y hemos visto que sí, que la aplicación de altas dosis de glifosato afectan negativamente los hongos formadores de micorrizas. Tenemos algunos estudios preliminares donde se evaluó si se favorece o no tanto la producción del cultivo de cobertura, o sea, la incorporación de residuos como cultivo de cobertura, por el quemado anticipado o no con glifosato, y nosotros nos sumamos a este estudio viendo cómo afecta a los hongos formadores de micorrizas. ¿Qué vimos? Que cuando el glifosato se aplica de manera tradicional, o sea, se aplica y cesión micorrícica, se ve deprimida. Si esa aplicación es anticipada, nosotros hemos visto que una anticipación aproximadamente de un mes del quemado, logran los cultivos, lo hicimos para cultivo de soja específicamente, el cultivo de soja logró colonización por hongos formadores de micorrizas similares al control el cual no había recibido glifosato. O sea que podemos decir que los pesticidas, particularmente el glifosato, sí afecta la dinámica de la colonización por estos hongos. Perfecto. En cultivos perennes, como por ejemplo pastura ya establecida, ¿podría tener sentido asperjar o chorrear micorrizas directamente sobre el suelo? Depende. Ahí hay que jugar un poco, o sea, depende con la salud del sistema, ¿sí? Si nosotros tenemos un suelo ya rico en materia orgánica y que vemos que la pastura naturalmente tiene una productividad adecuada, si tengo la duda si conviene aplicar micorrizas, yo lo que haría es tomar unas raíces, mandarlas al laboratorio y que me digan qué grado de colonización nativa tienen esas raíces. Si esas raíces tienen un grado de colonización superior al 50%,
entre 60 y 70%, yo particularmente no recomendaría hacer una aplicación extra de hongos formadores de micorrizas. Ahora, si me mandan las raíces y veo que en una pastura establecida, donde yo espero tener una colonización superior al 50%, tengo una colonización nativa entre el 20 y el 30%, veo que algo le está pasando a ese sistema. Entonces yo en ese sistema sí recomendaría la aplicación de inoculantes con hongos formadores de micorrizas, siempre y cuando conozcamos que los inoculantes realmente tienen lo que dicen tener, ¿sí? En cuanto a los hongos, ¿no? Claro, ¿eso se podría hacer hoy acá en Argentina? O porque a lo que usted decía, que por ahí la mayoría de los productos que evaluaron no tenían lo que decían, ¿se podría...? ¿Hacer que el inoculante, decís? Claro, el chorreado de micorrizas dentro de la pastura. Bueno, por eso te decía... porque si no tenemos el producto, por difícilmente... Yo, si alguien viene y me pregunta, lo que primero le digo es, tráeme unas raíces y me fijo si es necesario que apliques o no. Bien, suponete que llegamos a la conclusión de que es necesario porque sorprendentemente veo que tiene muy poca colonización nativa. Le digo, bueno, ¿cuál es el inoculante que vas a aplicar? Déjame mirarlo, ¿sí? Porque yo les decía, yo he evaluado muchos, no puedo generalizar porque es muy probable que se me escapen algunos. Entonces, luego de confirmar que el sistema necesita inocular y que el inoculante es adecuado, yo le recomendaría inocule, pero si no, no, ¿sí? Porque más en una pastura que estamos hablando de extensiones muy amplias, el costo es altísimo. Si uno está aplicando un producto que en realidad lo que tiene es fertilización escondida, porque tiene alto contenido de fósforo, escondido en un marbete que dice inoculante biológico, para eso le digo fertilizar con fertilizantes sintéticos que te van a salir seguramente más baratos, ¿sí? Claro, y por eso yo les decía, nuestro grupo obviamente todavía estamos en el desarrollo, no está obviamente en el mercado todavía, pero estamos con esa línea de investigación, tratar de tener algún producto que sea limpio. Limpio es propio con los hongos formadores de micorrizas sin acompañantes que interfieran en las respuestas, ¿sí? Y de fácil aplicación de logística, porque yo actualmente tengo inóculos, pero si alguien me dice, tengo 300 hectáreas para aplicar, y no, porque es un inoculante sólido y logísticamente es compleja la aplicación. Por eso, hoy por hoy, yo lo que puedo llegar a sugerir, sí, se puede aplicar un inoculante de los buenos, un sólido, por ahí producido en laboratorio, pero en cultivos que requieran trasplante, ¿sí? No en un cultivo extensivo, ¿sí? Hoy por hoy yo lo podría recomendar para cultivos de invernáculo, para tomate, pimiento, que por ahí lleven una fase de plantín y después vayan al campo. Ojalá esto cambie y en la próxima conversación que tengamos que elegir entre muchísimos productos que están buenísimos. Otra consulta dice, ¿qué parámetros evaluaron para determinar la promoción del crecimiento? Bueno, nosotros tratamos siempre de evaluar mínimamente lo mismo que evalúa el productor, que es lo que ve, porque siempre tratamos de llevar el mensaje al productor. Entonces, obviamente, siempre evaluamos producción en materia seca, ¿sí? Materia seca, materia fresca. Siempre evaluamos absorción de fósforo, porque recuerden que estos hongos favorecen la nutrición mineral, particularmente de nutrientes poco móviles, y ese efecto se ve casi siempre en la absorción de fósforo, entonces siempre evaluamos fósforo. Muchas veces evaluamos capacidad fotosintética, o sea, algo tan simple como una medición de SPAD o una medición de clorofila te puede dar una indicación de cómo está el cultivo sano fotosintéticamente. Muchas veces también, hablando de sano, evaluamos presencia de enfermedades, porque
si bien estos hongos se los reconoce como biocontroladores, independientemente de esa función, sabemos que una buena nutrición de un cultivo hace el cultivo más resistente a cualquier enfermedad. Entonces, es otro parámetro que se evalúa. Normalmente nosotros estos estudios los hacemos porque evaluamos otras cosas como desarrollo de raíces, que yo les decía a ustedes que es muy difícil evaluarlos a campo, entonces muchas veces estos estudios los llevamos en condiciones controladas. Cuando el recipiente, el volumen en el cual el cultivo se desarrolla, no lo permite, tratamos de que el cultivo llegue a fase reproductiva, entonces evaluamos también en tomate, producción de tomates, lo que sea. Muchas veces no llegamos a esa instancia porque si vemos que las plantas ya están sufriendo porque por su confinamiento en el desarrollo de raíces, muchas veces los ensayos se cortan antes del estadio reproductivo, y entonces los parámetros que casi siempre hacemos, para redondear, es producción de materia seca, tanto aérea como de raíces, absorción de nutrientes, particularmente fósforo, hemos evaluado zinc en ensayos de fertilización con zinc, capacidad fotosintética, área foliar, esos son los parámetros que en la mayoría de los casos evaluamos para determinar la capacidad promotora de crecimiento. Perfecto, buenísimo, Fernanda. Bueno, con eso estaríamos cerrando la parte de preguntas. No sé si quiere hacer algún comentario final o dejar algo que le quedó por ahí para comentar. No, creo que ya he redondeado. Solamente comentarles que en la presentación todos las figuras o los resultados que se han mostrado son resultados que se han hecho tanto a campo como en invernáculo y están todos publicados. O sea que si alguien tiene algún interés en particular de algo que se ha mostrado en la presentación o de saber detalles o de conocer qué otros parámetros se han evaluado o lo que sea, solo tienen que comunicarse conmigo, escribirme a la dirección de correo electrónico y yo les envío el trabajo porque todo lo que se ha presentado aquí en esta charla está documentado y está publicado. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Fernanda, y bueno, a toda la gente que está sumada al taller. Y bueno, para cerrar, no se olviden que en el menú superior de la página principal tiene una sección que se llama Asistente, donde pueden buscar a los disertantes del Congreso y ahí chatear con ellos e incluso programar reuniones, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.